Bueno, hola a todos, feliz domingo, otro domingo más de historias que contar. Bueno, como siempre, ¿qué más le puedo decir? Yo siempre fascinada de estas interesantísimas historias que traemos cada domingo y que son parte de nosotros, ¿no? Y estamos construyendo pues la historia de Venezuela con nuestra comunidad. Interesantísimo, yo fascinada de tenerlos cada domingo conmigo y aprender de todas estas historias. De verdad que muy agradecida de ya casi un año ya de este programa. Así que bueno, como siempre digo, vamos a hacer que se haga la magia y vamos a invitar a Lilian para que se conecte con nosotros. Fascinados de tenerla, de verdad que ha sido una semana de descubrir a esta interesantísima mujer. A ver, me dice Lilian que que necesitas la última versión de Instagram en el teléfono. Si quieres, bájala un momentito. Creo que debes estar escuchándome porque estás en el live y así te puedo invitar. No me está dejando invitarte. Cosas que pasan. No se preocupen que ya vamos a tener a Lilian. ¿Ves? Me dice Lilian Furman will need the latest version of Instagram to join. Creo que lo puedes hacer un momentito, Lilian, y mientras tanto, pues yo hablaré aquí con el público que está impaciente de conocer esta interesantísima historia. Bueno, pues tienes una larga historia desde tus abuelos, así que comenzaremos por ahí como siempre. Y fascinada, porque además tienes tú misma una historia fascinante. Eres una mujer muy querida por muchos, inclusive yo que te quería antes. Y bueno, como siempre digo, después de conocer tu historia, uno quiere muchísimo más a las personas porque sabe de dónde vienen y estos valores y principios tan importantes que han estado inculcados desde el hogar. Así que quiero prontamente ya tener a Lilian con nosotros y poder que nos cuente su historia. Vamos a ver si ya se conectó. Vamos a ver si creo que ya. Vamos a probar nuevamente. Lilian Furman, aquí está. A ver si me deja ahorita. Creo que todavía no. Debe estar bajando su versión. Bueno, cosas que pasan en vivo, ¿no? Pero es riquísimo tener a estos invitados en vivo porque suceden muchas cosas, además con la interacción que tenemos con el público y los comentarios, es muy lindo leerlos. Lilian, vamos a ver si ya se pudo conectar. Aquí está. No me deja aún. Vamos a... Bueno, puedo, mientras tanto, los puedo leer, a lo mejor tienen alguna historia ustedes que contar. Y aquí dice, mira, mi prima Ana, qué lindo, mi prima trabajó por años en una mueblería en la Lesina del dueño Furman. Claro, claro, wow, qué historias, de verdad me encanta. Es lo que siempre digo, esto es historia también de Venezuela y siempre agradecida de la gente que entra y que aprende de todas estas historias. Dice Dora Israel, gracias por conectarte. Muy importante cuando los Instagrams tienen acrónimos de saber quiénes son los que hacen el comentario, entonces siempre por favor pongan el nombre abajo. María Elba desde Paraguay, qué bonito, muchas gracias por estar conectada, María Elba, muchos cariños y gracias por conocer un poquito estas lindas historias de nuestra comunidad. Vamos a ver si se puede ya conectar Lilian. Aquí está Nicole. ¿Será que invito a Nicole? ¿Será que lo vamos a hacer del teléfono de Nicole? Ok, sí, listo, ya me voy a conectar desde Nicole. Estoy aceptando la invitación. Aquí estás, listo. Te tenemos. Hola, No pasa nada. tuve que Te- pedirle ayuda a mi hija porque no sabía lo que estaba pasando, pero ya, Es que los millennials siempre son los que nos sacan de apuro, ellos son los que están en wow. manos de esta tecnología maravillosa. Qué bueno que Nicole estuvo ahí para pues darte apoyo. Sí, no, aquí tengo mi familia apoyándome, si no, no se puede. Me encanta, Lilian. Bueno, mencionaba mientras hacíamos esta conexión contigo
de lo fascinada que estoy de que primero que hayas aceptado la invitación a contar tu historia, de verdad que muy agradecida. Y en segundo, pues haberme tenido la oportunidad esta semana de conocerte un poco más, porque pues obviamente uno conoce a las personas, pero no las conoce a fondo. Y el haber entrado en tu historia, pues me hizo quererte aún más, siempre lo digo, es increíble cómo uno aprende con estas historias de vida, a conocer más a la gente y pues apreciar lo que cada uno hace. Y tú tienes de verdad agradecida por estar aquí, contarnos hoy tu historia, una historia fascinante, fascinante que comienza con tus abuelos y que creo que lo dijimos, es parte importante de tu esencia, parte importante de las decisiones que te ha tocado tomar en la vida y que han guiado tu camino. Así que, pues quiero escucharte. A lo mejor, mira, Lilian, te saludo, te conozco de chiquita, desde que estudiaste con Henriette. Dice Chiquito SNJ, no sé quién es Qué Chiquito, pero bello. te mandan saludos, tienes admiradores. No, mira, Tamara, de verdad que más bien a ti por bueno, primero por la invitación y por poder estar aquí este bello domingo. No sé si han salido, el cielo está hermoso, no hay ni una nube, pero Hermoso. el proyecto que tú tienes y este programa que llevas desde hace un año, que yo te vengo siguiendo desde el principio, es maravilloso. Es tan importante aprender de dónde uno viene y las historias de las personas tanto que están alrededor de uno como las que no conoces, uno aprende demasiado y esas pequeñas anécdotas y pequeñas historias te pueden ayudar mucho en tu vida. Así que este, este programa que estás haciendo, este proyecto, te felicito y bueno, te deseo muchísimos Gracias, éxitos Lilian. porque es muy importante, realmente Muy importante. importante. Y además lo que siempre digo, no es lo mismo contar la historia en pedacitos a tomarse el tiempo de hilar toda tu historia, bueno, en esta hora, hora y media, Bueno, hasta 2 horas de programa, porque es increíble, hasta uno descubre cosas hilando la historia, entonces me sí. parece Y fascinante. fue una semana intensa. Bueno, aparte de mi trabajo, me dediqué mucho a hacer mi línea de tiempo, que de verdad no la había hecho, porque uno siempre está en el día a día, en el corre-corre, y bueno, las cosas van pasando. Y sí te puedo decir que me di cuenta que la historia de mi vida empieza en 1918, donde nace mi abuelo Tulo. Bueno, primero en 1914, Correcto, sí. ahí es donde nace mi abuelo Jacobo Hammer, que era, digamos, el mayor de mis generaciones. Y inmediatamente seguido en 1918. Y bueno, casualmente, sin ellos conocerse ni nada, nacen en Polonia, cada uno en sus diferentes pueblos, pero ahí tú ves que mis raíces son 100% esquenazís, 100% de ese país polaco que vivían tan bonito mis abuelos, pero que también al mismo tiempo les dio la vuelta a su vida y tuvieron ambos que salir corriendo y después de mucho sufrimiento de haber perdido a la mayoría de sus familias y escapar, bueno, realmente de una guerra, pues. Y entonces Sobrevivir. sobrevivir, Y exactamente. gracias a esa lucha estás tú hoy aquí contándonos tu historia. Así que por eso siempre digo, hay que honrar, honrar la historia de ellos. Tulo, Neftalí, vamos a Sí. comenzar con él. Bueno, mi abuelo Neptalí nace en 1918 en un pueblo que se llamaba Drohowicz. Ese pueblo es parte de Polonia. Y bueno, ahí como te digo, él vivía con su hermano Abraham. Era una familia modesta, muy trabajadora. Se encargaban sus padres tenían como un abasto, como una tienda de supermercado. Eh, de eso vivían sus padres. Y imagínate, nace en 1918 y eh, una familia normal, yo diría no muy ortodoxa, pero con arraigadas, cumplían su Shabbat, tenían asistencia a la sinagoga,
cocinaban kasher porque ellos mismos prácticamente mataban a sus pollos y, o sea, seguían muy bien el judaísmo y estaban súper orgullosos de serlo. Según lo que me contaba mi abuelo, todo giraba alrededor del trabajo. Él tenía a su abuelita que en realidad no trabajaba en la tienda, pero siempre me contaba que la abuela iba a la tienda a ayudar a sus hijos y la abuelita era ciega. Y todo el mundo le preguntaba en su familia, abuela, por qué tú vas al negocio si en realidad, sabes, no puedes hacer mucho? Y la abuela siempre les decía, no importa, yo estoy ahí y la gente solamente con entrar y verme que yo estoy no van a robar, aunque ella no Wow. pueda ver. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de compartir mucho con mi abuelo Tulo porque él fue realmente el que hizo, digamos, el negocio de la familia que se llama Gomelast y ese negocio junto con su hermano Abraham, ellos lo hicieron desde la nada, pero bueno, no te adelanto tanto esa parte para seguirte Sí, pero contando. es brillante la historia, porque también entender cómo llega Tulio a Venezuela. Sí. Bueno, mi abuelo Tulo vive en Polonia y en el año 39, donde empieza, bueno, todos los problemas de la guerra, la subida de Hitler al poder y todo eso, Polonia es uno de los países que está más golpeado. Y ellos empiezan a sentir esas persecuciones, los pogroms, empiezan a sentirse inseguros y empiezan a resguardarse. Él todavía no había conocido, bueno, en el pueblo donde él estaba, ahí también estaba mi abuela Regina, pero en realidad no eran, o sea, eran amigos, pero no eran muy cercanos. Ellos cada uno logran casarse. Mi abuelo Tulo se casa antes del 39, por supuesto, y tiene a un hijo. Y por otro lado, en paralelo, mi abuela Regina también se casa en primeras nupcias, no llega a tener hijos. Y bueno, después lamentablemente viene la época de la guerra. A mi abuelo lo agarran en una de estas requisitas de buscar gente y los nazis lo que más buscaban era gente que podía trabajar. O sea, aquellas personas fuertes, aquellas personas, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, más bien los dejaban de lado o los mataban porque no les iban a servir. Y bueno, mi abuelo seguramente era una persona trabajadora, era una persona joven, y cuando yo lo conocí, él era una persona muy ágil, o sea, él siempre caminaba, él siempre estaba trabajando, él siempre estaba en algo. Y seguramente cuando era joven duplicaba esa característica. Y lo llevaron en el tren a, no a un campo de concentración, pero a una estación donde era como un hub donde estaban estos militares para hacer servicios para ellos. Y a él le tocó ser el bombero de la estación de gasolina. Y bueno, él trabajaba para ellos y me imagino que conoció a la gente. Claro, en esa época uno, o sea, él se daba cuenta que, no, que esta gente no le hacía daño a los judíos, le hacía daño a las personas diferentes, le hacía daño al mundo, pero no había esa comunicación como hoy en día. Entonces, uno está más en el día a día viviendo y bueno, él me decía, me dieron la oportunidad de trabajar y yo echaba gasolina y yo hablaba con los militares y en realidad él no sabía realmente que esos Claro. camiones o esos carros iban a hacer tantas atrocidades. Claro, porque estamos hablando en el 39 y pues todavía estaba iniciando la expulsión de los judíos, que era el interés de la Alemania nazi. En un principio era expulsar a estos judíos que luego, posteriormente, pues ya sabemos en qué terminó. Exacto. Pero sí, probablemente era el día a día. ¿Y qué pasa? Porque él tiene una conversación en un momento con un oficial de la Gestapo. Uno de los oficiales que iba todas las semanas a colocar gasolina en su carro y hacerle mantenimiento a su carro, le dijo, mira, la cosa se está poniendo complicada,
yo quiero ayudarte y yo quiero que tú te escapes, yo quiero que te vayas, yo te voy a ayudar. Y una noche él lo metió en el carro. Él sabía que en la noche solamente le tocaba a mi abuelo estar trabajando y no había mucha gente alrededor, lo metió detrás de ese camión y lo llevó a una alcantarilla. Y mi abuelo estuvo en esa alcantarilla unos días. Tú sabes que esas ciudades en esa época se comunicaban mucho por abajo, la manera como estaban construidas, y él de alguna forma, por supuesto, me imagino que demasiado fuerte estar viviendo 2 noches, 2 días en una alcantarilla, pero él logró llegar a ese pueblo donde él vivía antes a buscar a su familia. Con esa información que él tenía, mira, yo estoy viendo los militares, yo estoy viendo este movimiento y pensando, yo tengo que irme de acá. O sea, esto es muy, muy feo lo que está pasando. Y cuando él llega a donde él vive, a su casa, él se encuentra solamente con Regina. Lamentablemente su esposa la habían matado, a su bebecito también. El esposo de Regina también lo habían agarrado y no sabía más nada. Logró encontrar a su hermano Abraham, que lo llamábamos de cariño Abrumchu, y algún resto de la familia que también estaba, y se pusieron todos de acuerdo y dijeron, miren, nosotros tenemos que organizarnos, tenemos que salir de acá. Y con Regina había como una química bonita, porque ellos eran amigos de parejas, o sea, ellos antes de esta cuestión de la guerra se conocían y de repente me imagino que salían a tomar un café, tanto o sea, el matrimonio de mi abuelo con el matrimonio de mi abuelita Regina. Entonces, ellos se conocían y de hecho siempre, toda la vida había una foto de Wow. ellos cuatro en la casa de mis abuelos, a la entrada. Yo me acuerdo perfecto, esa foto debe tenerla mis padres, me imagino, donde Regina y tú los están viendo y los otros dos están como también viendo hacia la foto, pero ellos dos están viendo. Y nosotros siempre decíamos, mira cómo es la vida, que a ellos les deparaba un futuro juntos, aunque en ese momento no lo sabían. Claro, Y bueno, qué ellos historias. se casan y logran salir de ese gueto, me imagino, donde estaba Androhovich, y se van para Cracovia en busca ya de tratar de ir saliendo de Polonia. En esa época habían oportunidades de sacar documentos, habían barcos que estaban saliendo, muy difícil tomarlos, pero mi abuelo con su hermano y su familia lograron. Antes de montarse en el barco, en el año 45, nace mi papá Higo, que es el único hijo de ellos. Bueno, yo me imagino que no era fácil tener hijos en esa época, no solo por la parte económica tal vez o la situación, sino también qué futuro le estamos dando a un bebé, ¿sabes? A un hijo que está naciendo. Claro, y entender las circunstancias. Estaba apenas terminando la guerra, sobreviviendo la guerra. Y bueno, pues tuvieron a tu padre, increíble, increíble historia. Y consiguieron estos documentos para poder salir en el 46. Sí, y se montan en el barco. Mi papi tenía 1 año de edad, estaba ahí también su hermano, mi tío Abrumchu, con su señora Tonka. Eh, bueno, ellos logran montarse en el barco y llegar a Venezuela. Mi abuelo realmente no tenían mucho en ese momento, una maleta, me imagino, ellos nos contaban, teníamos una maleta y mi abuelo logró conseguir un diamante que me imagino que era de su casa, de sus padres, de su mamá tal vez, y él toma ese diamante y cuando llega al barco se lo traga. Y bueno, en el barco lo recupera y él me dijo, siempre que me hablaba y me enseñaba cosas del trabajo, me decía, no podemos estar peor que en Drojovic y no podemos estar peor que cuando yo llegué, que llegué con un brillante. O sea, tenemos que estar muy agradecidos de todo lo que hemos hecho y todo lo que Con tenemos. su capital.
Era su capital, la piedra que se había tragado y que pudo de esa manera sacar. Wow, qué historias. Pero yo te digo algo, para que mi abuelo se haya tragado esa piedra, tiene que haber pasado por muchas cosas, porque uno no se imagina hacer eso, sino solamente cuando la vida te prepara para eso. Increíble, es cierto, Lilian. Qué gran reflexión y cuánto aprendizaje de ellos. Llegan al paraíso y es Clapper, es su primer trabajo. Cuéntanos si Sí, quieres un poco. ellos empiezan a vender camisas. Bueno, en esa época se vendía de puerta en puerta, no habían tantos centros comerciales ni tiendas, y la gente estaba acostumbrada a que el clapper venía a la casa y si no tenía lo que tú necesitabas, de repente le hacía un pedido. Si tuvo la suerte de ir a una casa donde había mucha gente, era una sola parada para vender muchas cosas. Y, y así él fue conociendo lo que es vender, lo que es el mercado. Bueno, él también en su época trabajaba, ayudaba a su papá en la tienda. Entonces alguna noción de trabajar tenía. Y después se dio cuenta de que, bueno, ya no podía estar tanto en la calle y armaron una fábrica pequeña de botones que se llamaba Botón Ben, botones Ben. Wow. Y bueno, ahí empezaron a vender botones, también tenían una fábrica de alfileres, imagínate, ellos tenían una pequeña piscina y en la piscina hacían el acero, el aluminio y con eso fabricaban los alfileres. Y bueno, toda esa línea después continuó cuando ellos formaron Gomelás. Pero, bueno, ya te contaré cuando... Que Gomelás es tu abuelo, el que tiene la idea. Mi abuelo con su hermano y bueno, ya también mi papá empezaba ya a tener madurez y ya empezaba también a trabajar con ellos. Que Y fue eso en 1963 es cuando comienza. Si quieres, cuenta un poquito cómo es el inicio y luego ya podemos ir a la historia del lado de tu madre, pero es que es muy interesante. ok, bueno, en el año 63 o un poquito antes, mi abuelo llega a conocer, ellos conocen a un americano, tienen oportunidad de viajar a Estados Unidos y en Estados Unidos conocen a este americano, eran dos socios, el señor Vandel y el señor Hostic, y ellos dos les enseñan este know-how de cómo fabricar hilo. Toda la particularidad era que eran hilos elásticos. O sea, cualquier hilo que pudiera tener elasticidad era el know-how que ellos tenían. Y bueno, ellos aprendieron muchísimo de estos señores y se trajeron ese conocimiento, ese know-how a Venezuela. Y bueno, en Venezuela en el año 63 habían ya mucha industria, mucha gente preparada y se veía pues que había un campo, una plaza industrial importante. Y ellos vieron un futuro bueno para la parte textil. Entonces, siempre se dedicaron a la materia prima. Era un proceso, bueno, súper desde cero, con productos químicos y un montón de productos que pasaban por un proceso y después en unas piscinas gigantes ese producto iba y con el calor o el químico tan fuerte que tenía esa piscina, el producto se pasmaba y se convertía en hilos chiquiticos. Y bueno, esos hilos llegaban a un final y entonces ahí se colocaban en carretes o en cajas, dependiendo del producto. Es increíble y viene del caucho, ¿no? Y el producto, esa materia prima se saca de un árbol, que es el caucho. Dijiste algo de Malasia, creo que en Malasia es donde... Bueno, esa materia prima, la materia prima principal viene del látex. El látex sale naturalmente de los árboles, de unos árboles especiales que la mayoría de las sembradías de estos árboles están en Malasia. Y se les enchufa
tal cual como si fuera una vaca que está sacando la leche. Bueno, esta leche sale de esos árboles a través de un proceso de una tubería. Y bueno, te imaginarás, hasta que crece un árbol, tienen que pasar 40, 50 años hasta que ese árbol pueda producir la leche. Es interesantísimo el proceso y los invito a ver si lo puedo publicar porque me mandaste un video que creo que tienen ese video en la página de Gomelast. Muy Es bonito. fabuloso, donde esa en forma de caricatura, pues toda esa historia de Sí, cómo la empresa hasta el día de hoy, ¿no? Que se forma y existe, maravilloso, y aparte el gran aporte, porque hay que mencionarlo, que se hizo a nuestro gran país Venezuela. Hablábamos de que llegaron a tener más de 2.000 clientes, una empresa fabulosa. sí. Es que Tu la mano de papá, venezolano es espectacular y bueno, todos estamos apostando a que eso vuelva y se pueda, ¿sabes? es Volver. así. Yo le pedí a mi papá una promesa que cuando yo migrara, esa fábrica siguiera a duras penas hoy en día, muy lento y a poca capacidad, pero la verdad que entre mi papá y mi hermano lo han logrado y bueno, ha sido muy cuesta arriba, pero ellos siguen con esa pasión de, bueno, de atender a la industria textil, de tener recuérdate que es un producto muy básico, o sea, necesitamos a alguien que tenga otra producción para poder usar ese producto. O sea, es un hilo. Entonces tú necesitas a una fábrica de medias, a una fábrica de ropa, a una fábrica de cintas, a una fábrica de tapabocas que necesite el elástico. Entonces, es un proceso, es una cadena eh, muy compleja y nosotros necesitamos que esa industria se recupere en Venezuela para poder volver a, tú sabes, a las buenas épocas y Sabias palabras, Lilian, sabias palabras. Volveremos a la historia de Gomelás porque obviamente hay todavía muchas cosas que contar, pero quería hilar, a ver si lo podemos hacer de la siguiente forma. En el 63 inicia Gomelás, en el 68 conoce Igo a tu madre y se sí. casan. Bueno, mi abuelo Hammer, él, como te decía, nació en 1914, para contarte rapidito también de la parte de mi abuelito Hammer. Él nace en una ciudad que se llama Lodz. Eh, es huérfano de mamá muy joven porque la mamá fallece de una enfermedad, bueno, terrible. Y el bisabuelo también era trabajador, en este caso trabajaba en una fábrica de papeles, algo así, que fabricaban papeles y también después, más adelante, logró casarse con otra señora y se mudó a una ciudad que se llama Danzig y en esa ciudad, casualmente, mira cómo es la historia, trabaja en una textilera haciendo tela. Y mi abuelo Jacobo, también a muy temprana edad, como fallece su mami, la tatarabuela, la bisabuela fallece, y él tiene dos hermanas, o sea, dos hermanas mujeres, él era el único varón, y él sintió como esa responsabilidad de ayudar a su papá con sus hermanas. Estas hermanas Rosa y Fruma. Correcto, sí. Y entonces las hermanas eran menores y bueno, mi abuelo ayudaba mucho a su papá, tanto con la casa, con el trabajo, pero después pasa el tiempo y el abuelito, el bisabuelo, logra casarse y mi abuelo Hammer siempre decía, bueno, es que se casó con la que era mi madrastra. No hay mucho detalle de esa historia, pero ellos se mudan a Danzig, que es donde estaba la familia de la nueva esposa del bisabuelo. Y bueno, a partir de ahí, lamentablemente también ya se acerca esta época de Polonia, donde están recogiendo, o sea, empezando con Hitler, empieza el Y la exterminio. invasión, esta famosa invasión en septiembre, 1 de septiembre del 39, Y por Hitler.
Kristallnacht fue en esta ciudad. En el 38, noviembre del 38. Exacto. Entonces, 9 de noviembre, si no me equivoco. correcto. Y entonces, bueno, todo esto hace que mi abuelo, aunque era joven, era adolescente, tendría como 15 años, se diera cuenta que la cosa estaba muy difícil y el papá de él también se reúne con algunos amigos y deciden llevarlos a un bosque, a mi abuelo con los amigos de mi bisabuelo. Y en esa escapada ellos planifican de qué manera van a salir de Polonia y se van rumbo a Hamburgo. Y mi abuelo Jacobo, junto con 80 otras personas judías, logran montarse en este barco llamado Caribia, que, bueno, que es una historia bellísima de la que Uno yo... de los llamados barcos de la esperanza junto con el Königstein, Correcto. que precisamente hemos tenido a varios que pasaron por el programa, que han estado, bueno, papás de nuestros amigos que han estado en el barco, uno de ellos en el Caribe, en el mismo Caribe que te comenté, que es el señor Kern. Kern, que lo nombraron presidente en ese momento en el barco para poder negociar con el capitán y con la gente que estaba en Venezuela, ayudando. Ya había formada una comunidad que estaba liderada por el doctor Glijansky y otras personas en Venezuela. Pero no te creas, no fue tan rápido que aceptaron este barco poder atracar en el puerto, sino que ellos fueron a varios lugares, fueron primero a Trinidad y Tobago, fueron a Curazao, de muchos lugares los rechazaron y la gente tenía miedo de recibir a estas personas que venían escapadas de Europa porque ya se estaba escuchando que había una guerra. Dime tú que lleguen con una enfermedad, que vengan gente sin nada y que iban a hacer por ese país. Entonces, fue un trabajo muy bonito que hizo la comunidad que estaba en Venezuela. Y el capitán de ese barco era un militar, era un capitán nazi alemán. Y él les dijo, mira, si no aceptan en este último chance a que ustedes se bajen, yo tengo órdenes de devolverlos a Alemania. Y ahí fue cuando el señor Kern, o sea, se organizaron una pequeña junta del barco y me imagino que los mayores tomaron las riendas y les dijeron a todas las personas, si nos devuelven, nos lanzamos al agua, porque nosotros no vamos a volver a ese horror de donde pudimos salir. Nos lanzamos al agua y ya veremos. Y bueno, ese era el plan que tenían, pero felizmente con esta ayuda, donde el doctor Glijansky y parte de la comunidad que había ahí logran hablar con el presidente Leopoldo López Contreras en esa época. Eleazar López Contreras. Eleazar López Contreras, sí. Y este presidente les da el visto bueno y permite que atracaran en Puerto Cabello. Y bueno, de hecho yo tengo aquí un libro que mi familia hizo con la organización de Espacio Ana Frank, no sé si lo pueden ver. Es muy orgulloso para mí tener este libro en la casa, porque bueno, es la historia de mi abuelito junto con esas personas que llegaron y se demuestra una vez más cómo el venezolano en ese momento recibió tan bonito a esta gente que venía escapada, sobreviviendo de un terror. Y la demostración más bonita que no había ni que hablar, estas personas trajeron sus carros y sus camiones al puerto y estaba atracando en la noche, en altas horas de la noche, y la gente prendió las luces de los carros y bueno, lograron ver, el capitán logró estacionar el barco y lograron bajarse. Y bueno, te imaginarás ese momento tan emocionante de poder... La bondad del pueblo venezolano, por eso es que le llamamos el país de los brazos abiertos, es así. Eh,
muchos conocerán el documental, pero si no, está en Google. Hoy Google es nuestro mejor aliado, así que los invito a ver este documental maravilloso de los barcos de la esperanza, que cuenta la historia y donde aparece tu abuelo Jacobo Sí, contando sí, parte de su un documental historia. que hizo Jonathan Jakubowicz. Correcto. Y bueno, hemos tratado de exponerlo en muchos lugares, sobre todo recientemente, también la misma organización de Espacio Ana Frank hizo cine en la calle y presentó este documental y tú no te imaginas la cantidad de gente interesada en barrios, en colegios, en lugares suburbios donde la gente aprendió de esta historia. Y bueno, es muy bonito. Hoy en día, yo junto con Ilana Becker somos una de las responsables de poder transmitir y seguir mostrando Difundiendo, sí, por supuesto. video, sí. Muy loable el trabajo que hacen con Espacio Ana Frank. Lo interesante para rescatar un poco la historia de Jacobo es al final cómo sus padres lo logran, bueno, su papá, porque ya su mamá, como bien lo habías dicho tú, él había fallecido, y logran sacarlo. Y él ya no, más nunca vuelve a ver a su padre. No, Y cómo también, así como salvan a Jacobo y lo logran montar en este barco, logran también sacar a sus dos hijas. sí, pero en esta oportunidad ellas no vinieron para Venezuela. Una salió rumbo a China, la tía Rosa salió rumbo a China. Había muchos sobrevivientes que también escaparon a Asia. Y la tía Fruma fue, en esta época todavía no existía Israel, pero era lo que llamaban Palestina. Ella siempre tenía, de alguna forma, tenía un attachment importante hacia Palestina, hacia construir un país nuevo para los judíos, y la tía Fruma salió para allá. Y luego Rosa sí se reencontró con tu padre, con el abuelo, con Claro, Jacobo. mi abuelo se dio a la... Bueno, mi abuelo llega a Venezuela, te cuento rápido esa parte de su historia porque es muy bonita, y él llegan a Puerto Cabello y él tenía la noticia de que la familia Luzgarten, que casualmente entrevistaste a Leonardo, Exacto. y él también nombró a mi abuelo, tan bello. Bueno, mi abuelo llega a la casa de la familia Luzgarten, donde estaba Max Luzgarten y donde estaba la familia del ingeniero Paul Luzgarten, que era el padre de Leonardo. Y en esa casa lo reciben, imagínate, un muchacho de 16, 17 años, sin nada, con una maletica y sin ninguna profesión, poco estudio. Realmente en esa época ninguno de mis dos abuelos pudieron estudiar. Y ellos, mi abuelo, logra sacarse una licencia de quinta, que es la licencia para manejar camiones. Y él empieza a trabajar en eso. Es camionero, empieza a trabajar y empieza bueno, a tener algo de dinero y empieza a tratar de settle down, como dicen los gringos, de ver qué voy a hacer a partir de ahora, cómo hago para tener un hogar nuevo, para reconstruir mi vida. Y después logra irse de vuelta a Venezuela, a Caracas, A perdón, Caracas. a Caracas, donde estaban unas de las familiares que también habían llegado en el barco, que era la familia Davidovich, y otras tantas familias. Y en esa época era muy popular, o bueno, no popular, pero era muy bonito porque habían pensiones de la misma comunidad donde las personas recibían a la gente que llegaban al país o a gente que no tenía familia, que habían quedado huérfanos, y esas pensiones recibían a las personas no tanto para vivir tal vez, algunas para vivir, otras para hacer networking y conocer gente. Y mi abuelito Jacobo llega a la pensión del señor Stenberg, que es casualmente el abuelo de mi amigo Pajarito, bueno, muy amigo de mi hermano, Daniel Stenberg. Creo Y, que lo tenemos por aquí, te está escuchando. ok, y bueno, el abuelito de él tenía esta pensión
Y casualmente mi abuela Jenny, que ellos habían salido, ella también había nacido en Polonia, pero su familia, no sé, era tal vez un poco más visionaria o no sé, y ellos habían salido antes de la guerra a Curazao. Y mi abuelita llegó a los 3 años a Curazao y junto con sus hermanos y sus padres. Y la mamá de, o sea, la abuela Berta, que era mi bisabuela, ya preocupada por su hija de que empezara a conocer gente para poder casarse y todo eso, deciden viajar a Venezuela y llevar a mi abuela a esta pensión donde ella iba ahí a conocer gente y se quedaron ahí unos días y flechazo perfecto, el abuelo Jacobo conoce a Baba Jenny y ahí, bueno, se enamoró. Estamos hablando en el 45, ¿no? Más o menos fue la fecha que me comentaste. Y se Sí, casan 5 de agosto del 45. Tengo aquí anotada la fecha. sí, sí. Increíbles historias, increíbles. O sea, cómo la comunidad se va juntando y como bien tú dices, y se casan en Curazao. Bueno, claro, la familia de mi abuela vivía en Curazao y la abuelita Berta, ella quería que la boda sea con su gente, en su país, y después ellos entendieron que la abuela Jenny tenía que irse a Venezuela, donde el abuelo tenía su vida, su trabajo, y ahí empezaron a formar a su linda familia que formaron. Qué bonito, qué bonito. Mira qué interesante. Voy a leer este comentario. Felipe Schwenzer, que muchas veces entra. Gracias, Felipe, por tu escrito. Dice, mi papá nació en Danzig, que era Alemania antes de la guerra, por supuesto. Después pasó a ser parte de Polonia con el nombre de Danae. Y mi papá estableció una amistad con Manfred Bloch, esposo de Rosa. Sí, señor. Qué increíbles historias, cómo nos vamos conectando, me fascina esto, esta magia que sucede. Y gracias Felipe por hacer el comentario. En el 45, para volver a la historia de Lilian, se casa Jacobo Hammer Abuela con la abuela Jenny, que en realidad no es Jenny, es el nombre original, Tecna, sí. Segna. Mi abuela se llamaba Cejna y siempre la llamaban Cejna en Curazao. Mi abuela llegó a hablar muchos idiomas, hablaba papiamento, inglés, español, yiddish y polaco. Y Cejna era un nombre normal en Curazao y en Polonia. Pero a mi abuelo no le gustaba mucho ese nombre y él, habiendo venido de Ciudad Bolívar y habiendo estado ya unos años en Venezuela, dijo que nadie iba a poder pronunciar ese nombre y que ella iba a ser Jenny. Entonces Jenny Imagínate. se quedó Jenny, el abuelo ganó. Wow, qué historias tan increíbles. Nace tu mamá Raquel en el 49 Sí, y entonces aquí ya podemos entrar un poco a esta historia de Raquel y tu padre Ivo, sí. lo cual me parece fascinante, pero podemos contar un poco la historia de tu mamá Raquel, porque ella estudia en el colegio Moral y Luz Herzl Bialik en Caracas. En el mismo donde yo estudié. Y con la Mora Julia me comentaste que a Dios gracias aún la tenemos entre nosotros. No Sí. solamente Mora, bueno, profesora de Raquel en ese momento, Bueno, sino también profesora de muchos de nosotros cuando bueno, estudiamos en el la colegio. tiene una historia súper interesante que ojalá pudieras entrevistarla un día y ella es una persona íntegra, tiene demasiadas experiencias donde uno puede aprender mucho, la verdad. Yo la quiero mucho. Y, Increíble. Y Raquel tiene su hermana y su hermano, Sí, Rebeca mis abuelos y tienen Abraham. hijos. Mi tía Rebeca, que le decimos Becky, que está casada con Samuel Resler. Después nace mi mamá, que es la del medio. Ella siempre dice, yo soy la del sándwich. Y después nace mi tío Abraham, que es el varón de la familia. Y entonces, bueno, los tres nacieron en Venezuela y los tres estudiaron en el Colegio Moral y Luces. Cada uno en su tiempo, mi tía Becky con mi mamá más cercanas y después, unos años después,
nace mi tío Abraham, que era el chiquito de la familia. Es un ejemplo de mujer también, emprendedora tu madre, porque a pesar de que se casa joven, ella, naces tú en el 68 y luego nace tu hermano, En el, también Abraham, en el 70, sí. pero tu mamá estudia. Sí, mis padres, los dos se casaron a temprana edad. Ellos se conocieron en el colegio. Se llevan 3 años de diferencia, pero estudiaban en el mismo colegio. Y ellos también, mi mami tal vez tuvo algunos otros novios, pero mi papá siempre se enamoró de Raquelita y bueno, era su primer y único amor. Y se casan temprano. Mi mamá tenía 18 años y mi papá 21, imagínate. Y bueno, mi papi ya estaba trabajando, por supuesto, en Gomelás, porque en mi familia todos empezamos a trabajar a temprana edad. Y mi mamá era una joven recién graduada del colegio y se fueron de luna de miel y cuando llegaron de la luna de miel no estaba embarazada y todo el mundo a su alrededor un poco nervioso, que cómo es posible que no estaba embarazada y todo era normal, o sea, imagínate. Yo nací en diciembre del 68 y ellos se casaron Imagínate. en 68. O sea, le dieron un mes de tregua y la pobre y ya quedó embarazada al siguiente mes. Y a los 2 años nace mi hermano, Abraham, conocido como DJ AB. Eh, y bueno, somos dos en la familia. Y mis padres jóvenes, muy jovencitos, ya nos tienen a nosotros dos. Y cuando ya teníamos, mi mami me contó, cuando mi hermano ya tenía 3 añitos, 4 añitos, que empezó a ir al preescolar y yo tenía 2 años más, ella decidió, mi papá la, la apoyó para que ella se fuera a la universidad. Y entonces mi mami empezó a estudiar terapista del lenguaje. Ella siempre, mi mamá siempre ha sido una persona muy humana, o sea, siempre ha querido ayudar a las personas. Tal vez por eso yo tengo esa labor de voluntariado que yo he visto siempre en mi casa. La gente ayudando, mis abuelitos siempre, mi abuela Lavizzo repartiendo la miel, mi abuelo Jacobo Hammer, bueno, hizo todo por el colegio, por la comunidad, por la Unión Israelita. Mis abuelos Borman siempre apoyaban a los rabinos, a las familias. Mi abuela cocinaba para gente y venían a la casa a buscar la comida. Entonces, yo siempre estaba rodeada de esos ejemplos y también, por otro lado, de los ejemplos de trabajo y de ser alguien, uno personal. Entonces, mi mami seguramente quería estudiar su carrera y mi papá la apoyó y ella logró graduarse de terapia del lenguaje en el Instituto Venezolano de Audición y Lenguaje y tuvo una práctica bellísima donde ayudaba a los niños a dejar de chupar el dedo, por ejemplo, a hablar, pronunciar mejor las palabras. Había gente que tenía un frenillo, o yo me recuerdo que pronunciaban la R o la S de una manera que no les podías entender y ella ayudaba, era su profesión, pues. Después, mi papá, Tu mamá llegó a hacer también inclusive el posgrado que me comentaste, no, que no lo terminó, pero que no, empezó a no, estudiar el no, posgrado. mi mami se graduó de terapista de lenguaje y después fue profesora en el posgrado de Fue odontología profesora. de la Universidad Central, porque ella luchaba mucho por evitar las operaciones en las personas. Ella decía que muscularmente y de una manera con terapias se podía corregir todas estas cuestiones de la mandíbula y que no hacía falta operar como primera opción. Entonces, bueno, ella se dedicó a eso y ayudó a mucha gente a hablar mejor, a quitarse el dedo. Sí, es una profesión Mira, muy... además de todo el trabajo voluntariado que, como bien tú dices, pues ha hecho, ¿no? Ella fue directora del Beta Bot. Sí, participó en el Beta Bot, ayudaba a mi abuela en la Bitso,
bueno, siempre de generación en generación hemos tratado de seguir lo que nuestros padres y abuelos han hecho. Entonces eso han sido ejemplos también para mi mami y siempre está ayudando a todo el mundo. Muy interesante. Bueno, que de hecho, hablando y conversando esta semana, pues me contaste cómo tú en el colegio, también desde chica, siempre quisiste hacer este trabajo voluntariado en el colegio y donde había manera de que tú entraras para ayudar, anuario, centro de estudiantes, pues estabas ahí. Además de tenista, porque fuiste llegaste a ser, a estar en el equipo, ¿no? En Sí, el federado. siempre nos combinaban los estudios con el deporte. Entonces, nosotros siempre teníamos que escoger qué deporte queríamos hacer. Cuando empezaba el año escolar, nos organizaban si íbamos a jugar tenis, bueno, entonces tenis era. Si mi hermano jugaba béisbol, por ejemplo, representó también el Club Hebraica y yo jugaba tenis. Entonces, para mis padres eso también era importante. Me está comentando Miriam Frelich, déjame leer acá. Dice, creo que de alguna forma ayudé a tu abuelo Jacobo a salvar a tu mamá de En la High piscina, Ross en la piscina del Club Casablanca. oye, qué Bueno, bien. tendremos que averiguar más historias. Gracias, porque si no, yo no estuviera aquí. Dice, no recuerdo su nombre, pero qué bueno, qué bueno. Gracias, Miriam, por comentarlo. Bueno, pues tienes una infancia, como bien lo decimos, estudias en el Colegio Moral y Luces y luego tienes una historia que me encanta de cómo comienzas a estudiar economía en la católica y luego hay un cambio, un desvío hacia administración en la Santa María, pero muy interesante toda esa parte de tu historia, contarla, porque es muy lindo, aparte de la anécdota de cuando te reencuentras con tu actual marido y el vestido rosado que te pone tu madre. Si quieres, puedes hacer todo el reencuentro de esta fabulosa historia tuya. Por favor, Bueno, Lilian. bueno, bueno, ya hablamos de que yo también estudié en el Colegio Moral y Luces. Cuando me graduó de bachiller, aplico a las universidades, logro ingresar en la Universidad Católica Andrés Bello, donde estudio economía. Ese horario era un horario en bloque, donde me permitía a mí ir a la universidad en la mañana y después en la tarde ir a trabajar en la oficina con Gomelás, con mi papá. Y recuerdo que mi papá me regaló un carro y me dijo, bueno, este carro es para que tú me lleves en la mañana. Yo tenía que llevar a mi papá en la mañana a la fábrica que quedaba en San Martín. De ahí seguir a Montalbán, a la universidad, y al mediodía volver a San Martín, trabajar en la tarde y venirnos juntos en la tardecita a la casa. Y también, bueno, puedo comentar que en el carro yo tenía un equipo de radio aficionado, que era una radio, y mi papá era fanático bueno, de ese hobby y tenía en la casa una antena gigante y tenía un cuarto especial para conectarse a través del radioaficionado. En esa época no había tanto celular, apenas estaban empezando los ladrillos y para mi papá era muy importante estar conectado con la familia y también le ayudó a conocer gente en otras partes del mundo a través de esa afición. Y bueno, yo siempre tenía que montarme en el carro y avisar, QAP, QAP, aquí estoy yendo para la fábrica. Contestaba. Y bueno, así pasaron los primeros años de mi carrera, que estudié 3 años en la Universidad Católica, y en el interín, bueno, yo empecé a salir con Sebi. Eso era en el año 87, por ahí, donde empecé a conocer al único amor de mi vida, que, bueno, que es lo máximo. Casi que recién graduada, ¿no? Porque te graduaste en el 86 del colegio Sí, sí, y porque yo conoces. con David, su hermano, y a través Ok. de David íbamos mucho a su casa y ahí yo conocí a Sebi y bueno, me enamoré de él. Él después creo que de un tiempo se enamoró de mí
también. Y compartíamos mucho en su casa. Yo llegué a ser muy cercana a sus padres antes de casarme. Y ellos son tres hermanos varones y yo era como la primera niña que estaba entrando en la casa. Y bueno, salíamos, nos conocíamos. Él estaba terminando su carrera de medicina en la Universidad Central de Venezuela y habían muchos paros en esa época. La Universidad Central no estaba funcionando regularmente y habían meses o semanas donde habían paros y Sebi siempre iba a trabajar a la oficina con el papá, que tenían una joyería. Y bueno, era también un negocio familiar. Nos identificábamos mucho con las cosas de nuestras familias, porque también venían de Europa, de la parte que nací, aunque no era de Polonia, pero era cercano. Y teníamos muchas cosas en común, como la parte del trabajo. Y Sebi pasaba mucho tiempo también trabajando con el papá y con sus hermanos. Y cuando él se graduó en la universidad, ya teníamos un tiempito. Bueno, tú me pediste que contara lo del vestido. Me encantó esa historia. Por favor, Lilian. En el medio de nuestro noviazgo, nosotros tuvimos una pelea y terminamos. Y yo seguía yendo a estudiar con David en su casa, pero él, cuando yo entraba en la casa, él salía por la otra puerta y no nos veíamos y estábamos bravísimos y no nos hablábamos. Y en una de esas, teníamos un amigo en común que era más de la promoción de Sebi, que es Joseph Médico también. Médico también, Joseph Abitbol. Se estaba casando, nuestro amigo Joseph, y estaba haciendo una berberisca en su casa. Y entonces Joseph, muy, muy amablemente, como ya me conocía, me invitó a la berberisca y paralelo invitó a Sebi. Y en ese momento, la verdad que yo no conocía a más nadie porque nos llevamos 6 años de diferencia. Y Joseph le dice a Sebi, te voy a pedir un favorcito, solamente por hoy, búscate a Lilian para que la traigas a la berberisca porque ella de verdad no tiene con quién venir, no conoce a nadie, pero coño, a mí me cae bien ella, yo quiero que venga. Y entonces Sebi me llamó y me dijo, mira, vamos a la berberisca, yo te voy a pasar buscando. Y mi mamá, ese día, bueno, en esas semanas de la preparación, de qué se va a poner uno, cómo me voy a alistar, me trajo un vestido que ella tenía rosado, que ella usó en una de las salidas con mi papá. Lo tenía guardado. Y me dijo, mira Lilian, yo creo que este vestido te debe servir y es una berberisca y es como que hay que ir así. Imagínate, nosotros polacos no sabemos nada de ese tipo de trajes, pero mi mamá sabía que era una cuestión como brillante, que había que ir con un traje especial. Y entonces mi mamá me da el traje rosado y yo me lo pongo, me lo ajustan, me lo arreglan y Sebi me viene a buscar. Y bueno, a partir de esa noche empezamos. ¡Wow! No sabíamos las habilidades del doctor Abitbol de matchmaking. Y las bondades del vestido rosado que te comenté que hay que buscárselo a Nicole. No sé Qué dónde. bonita historia. Qué Bueno, bonita historia, Lilian. Bueno, total que sí, te casas con Sebi, tienen un matrimonio bellísimo. ¿Cuántos años? Te pregunté, 32. 32 años, sí, igual que tú, nos casamos el mismo Igual año. que yo. 32 años de casada. Y bueno, pues tienes también una historia fascinante porque en el interín te cambias de universidad y terminas Sí, estudiando en la Santa María Administración de Empresas. sí, en ese momento en la Universidad Católica ya el cuarto y quinto año me tocaba en la noche. Mis padres y Sebi dicen que no, que cómo va a ir una recién casada a estudiar en la noche. Y mi papá era profesor en la universidad, él se había graduado también, igual como mi mamá hizo su carrera, mi papá también empezó su carrera y se graduó de Administración de Empresas, estando casado con 2 hijos y trabajando. Y después él
quiso retribuir esa educación y fue profesor en la Universidad Santa María. Y entonces me dijo, mira, ¿por qué no mejor te vienes a la universidad y terminas tus estudios, que es un horario más normal y puedes seguir, o sea, ya estás casada, ya yo incluso estaba embarazada de Aarón, de mi primer hijo, y no les gustaba la idea que yo vaya en la noche manejando a Montalbán y volver a la Floresta y eso. Entonces, chévere, me cambié de universidad y terminé mi carrera en el año 95, en donde tenía la barriga de los morochos. O sea, tuve mis 3 hijos estudiando en la universidad. La primera camada, porque ya llegaremos a la segunda Sí, camada, pero esta sí, primera camada de Isaac, Brian y Aarón, el primero. sí, sí. Qué, qué linda historia. Eh, para entender un poco y volver atrás, porque creo que me parece importante mencionar esta parte de historia de tus abuelos, eh, la historia de Regina. Regina, tu abuela, y tu abuelo, cómo se aboca a cuidar a Regina. Me parece una parte muy emotiva y creo que les deja a ustedes como familia pues una lección también de vida. Sí. Regina enferma y tu abuelo termina Mi papá retirándose muy era hijo temprano. único, muy cercano siempre a sus padres. Y mi mami también una nuera espectacular, donde siempre estuvo dedicada a sus padres y a sus suegros y muy feliz de poderlos ayudar. Mi abuelita se enferma. La primera enfermedad es que tiene que ver con el corazón, cardíaca, y la familia decide traerla a Miami para que se atienda acá y tiene una operación en el Hospital Mount Sinai y lamentablemente ahí se dan cuenta que mi abuelita era diabética. Y en esa operación ella debe de perder una pierna porque la pierna se engangrena en el momento en que sacan una vena para poderle hacer el bypass del corazón. Y bueno, eso fue un momento de la vida de mis padres bastante traumático, donde yo podría decir que se les cambió la vida. Eh, a mis padres, y bueno, nosotros éramos pequeños, pero también mis padres siempre, aunque éramos de pequeña edad, yo podría tener 14 años, mi hermano 12, siempre nos involucraron en todas las cosas que estaban pasando en la familia, buenas, malas, nos hacían dejar saber cuáles eran los planes, cómo podíamos solucionar si era un problema y que y también cuando haya una buena noticia, cómo lo íbamos a planificar. Entonces, bueno, mi abuelita tuvo que pasar un periodo de tiempo acá. De hecho, mis padres, fue fuerte, mis padres llamaron al rabino Brenner, me acuerdo, el rabino vino a ayudar a mi abuela, a motivarla para que siga viviendo, porque, claro, una persona que se levanta de una operación donde entra para que te salven la vida y de repente sales de la operación y te encuentras con que no tienes un miembro de tu cuerpo, es sumamente traumático y sumamente devastador. Y mis padres hacen todo lo posible junto con mi abuelo para devolverle la vida, para que mi abuela siga siendo la misma de siempre. Siempre fue una señora muy coqueta, muy alegre, tenía amigas, siempre estaba elegante. Y claro, tuvo que empezar a aprender a caminar con una prótesis. Nos traían a mi hermano y a mí a menudo para darle felicidad a mis abuelitos. Salíamos con ella para practicar caminar, las acompañábamos a la terapia y bueno, ella salió adelante, gracias a Dios, de ese trauma y siguió siendo la persona elegante, solamente necesitaba un bastoncito para manejarse y bueno, yo tuve una época muy linda con mis 4 abuelos, yo compartía muchísimo con ellos. Y yo, bueno, yo la verdad que digo que el que tiene abuelos, que los disfrute, que los comparta. Tú ya eres abuela, y me imagino que disfrutas mucho a tus nietos, pero ojalá que tus nietos puedan aprovecharte
¿sabes? Tanto como yo aproveché a mis abuelos, porque yo vivía, o sea, durante la semana iba mucho a visitarlos, pero los fines de semana mis abuelos Hammer me llevaban a Puerto Azul. Y te puedo decir que era una de los momentos más chéveres de mi adolescencia, donde la pasábamos increíble. Y de tu abuela Regina es que tienes el mazo, ¿no? Para Y cocinar. con mi abuela Regina siempre íbamos a su casa y yo cocinaba con ella. Y bueno, eso, ella hacía el pollo desde prácticamente mi abuelo se lo traía del matador y ella lo preparaba desde cero. Y entonces ella tenía un mazo y tenía una butaquita en el lavandero especial para mí, donde yo me subía ahí y yo ayudaba a mi abuela a preparar el pollo o a preparar el pescado, por ejemplo. Ella hacía gefilte fish desde el pescado entero. Entonces lo molía, lo sazonaba, lo preparaba. Y el mazo era buenísimo porque era un mazo macizo y nos ayudaba a hacer las milanesas. Las milanesas quedaban divinas porque eran flat. ¡Wow! ¡Qué historias! Bueno, ¡Qué ese mazo lo historias! tengo aquí y me ha acompañado en mi cocina toda la vida. Yo aprendí a cocinar con mi abuela Regina, hacíamos la famosa torta de turrón, que en mi freezer nunca falla, y galletas, mi abuela hacía babka, hacía cachitos, y bueno, hacía todas las cenas de Rosh Hashanah, de Pesach. Sí, era Qué, qué lindo recordarlo de esa forma. Finalmente tu abuela vuelve a caer y una te quiero enferma. contar Sí, que estamos también viviendo épocas tan diferentes, que mis abuelos vivían en San Bernardino y ahí había un señor Manolo que tenía una carreta con un caballito y bueno, no, mis abuelos nos llevaban a mi hermano y a mí en la carroza y nosotros nos montábamos con el señor Manolo y estábamos horas, íbamos a Crema Paraíso, al parque, estábamos horas, no había celular, no había nada, y mis abuelos aprovechaban ese tiempo de organizar la casa o si tenían que hacer una diligencia y después eh, nos devolvían a la casa. Entonces, bueno, era otra época, sin duda, qué, pero qué lindas historias, qué lindo recordarlo. Finalmente, tu abuela vuelve a caer enferma, creo que esta vez tiene un stroke oh, y es operada por nuestro querido y recordado también Abraham Criboy. correcto. Sí, el doctor Criboy le salvó la vida y la atendió en una forma personal increíble y ahí ya volvió a cambiar la vida, sobre todo de mi abuelo, Borgman, de mi abuelo Tulo, se retira totalmente de todas las actividades de la fábrica y él se dedica a cuidar a mi abuela, porque mi abuela, bueno, lamentablemente tiene la mitad del cuerpo paralizado, tiene que estar en una silla de ruedas y mis padres mudan a mis abuelos a la casa de atrás de ellos. O sea que En la siempre floresta. en la floresta, para poder estar al lado, para poder estar pendientes de ellos. Y bueno, se dedicó mi abuelo y mis padres a darle una calidad de vida a mi abuela, terapias, eh, todo. Y con todo y eso, mira, mi abuelita estuvo en nuestro matrimonio, vio casar a mi hermano también con Joyce, vio el nacimiento de mis hijos de la primera camada también y los disfrutó muchísimo, muchísimo. Qué bonito recordarla así. Tienes el 99, ahí es un año muy particular porque obviamente pasan muchas cosas en tu vida, pero hay un acontecimiento, un desastre natural que afecta directamente a la empresa Gomelast. Sí, el año 99, bueno, como todos saben, fue la vaguada en Venezuela, donde gran parte de La Guaira y de Naiguatá fue destruida y nosotros en ese momento teníamos unos contenedores listos para exportar. Nosotros siempre hemos tenido otros mercados aparte del mercado local en Venezuela, entonces atendemos otros países. Y en ese momento esos contenedores se perdieron, lamentablemente, se los llevó el agua y nosotros tuvimos un tiempo bien complicado para poder explicarle a nuestros clientes qué iba a pasar.
cómo le íbamos a recuperar esa mercancía y en cuánto tiempo nos iba a tomar. Y bueno, ya en ese momento mi papá estaba viendo de qué forma ver cómo seguir creciendo, pero ya en otro país, porque él veía que la situación en Venezuela se iba a complicar. De hecho, en esa época, un poquito más adelante, en el 2002, 2003, le ofrecen a mi papá la distribución de la marca Lycra en Perú. Y entonces ahí es cuando nosotros vamos a distribuir lo que es la marca, la fibra Lycra, que por cierto, un poco educativo, Lycra no es la licra que nos ponemos para ir a hacer deporte, sino Lycra es el hilo que hace, que te lleva, es una fibra que te lleva a fabricar la tela que tiene elasticidad. Por eso cuando compramos una camisa o algo para hacer deporte, ustedes ven la etiqueta y dice el porcentaje, 10% de Lycra. Entonces esa es la fibra que nosotros siempre hemos distribuido. Bueno, Gracias por la educación. empezamos en Perú y empezamos en una casita pequeña. Me acuerdo que mi papá me llevó a mi hermano y a mí, nos llevó a conocer el Perú y nos dijo en ese viaje, porque yo cuando llegué a Perú con mi papá, yo le decía, papi, pero acá todo está a la venta, todo está como peligroso. En el hotel nos decían que no podíamos salir en la noche. Cuando llegábamos en el taxi nos revisaban con el espejo abajo porque explotaban bombas era la época del Sendero Luminoso. Y yo le decía a mi papá, papi, pero ¿por qué tenemos que venir para acá? Mira cómo está esto. Me dice, porque lo que está terminando en Perú está empezando en Venezuela. Y nosotros, Wow, de cualquier manera, tenemos que venirnos. Y bueno, wow. él tuvo esa visión y por supuesto que nosotros todos en la familia lo apoyamos. Y a partir de ahí, en el año 2011, se formalizó una fábrica en el Perú y hoy en día todavía estamos trabajando ahí. Bueno, Que yo tienes no, una pero mi hermano y mi papá lideran y ahorita estamos muy orgullosos porque mi hijo Brian está empezando también con la organización y mi papá siempre dijo que las empresas familiares tienen muchas debilidades porque no es muy fácil trabajar con la familia. Es es un reto grande y mi hermano y yo somos dos y bueno, siempre era más fácil ponernos de acuerdo. Y somos la tercera generación, porque mi abuelo Gorman, mi papá y después mi hermano. Y ahora entra la cuarta generación y es de respetarlo, porque aparte de la globalización que hay hoy en día, que todo lo complica, y como decía mi abuelo, estas computadoras nos van a hacer un daño muy grande en el futuro, porque nos van a chequear y van a saber todo lo que hacemos en nuestra vida. Y bueno, hoy en día tú sabes que ya no hay secretos, todo... es así. Visionario el abuelo, visionario. En el interín, pues obviamente nace Jonathan, tu cuarto hijo varón, Sí, y tienes otra anécdota también muy interesante de ese pedido, de ese papelito que le sí. dan tú y tu cuñada a tu mamá para que poner en el cótel y pedir. Y me llamó mucho la atención porque lo quiero decir cuando yo le pregunto a Lilian, bueno, ¿qué pediste en ese papelito? Y Lilian me dice, yo no soy una mujer de pedir, yo soy una mujer de agradecer. Y eso me marcó, Lilian, de verdad, y es cierto, creo que demuestra mucho la persona que eres, ¿no? Que tuviste que pensar, wow, yo pedí algo. Creo que sí, fue a lo mejor una de las pocas cosas que has pedido, tener una hembra. Luego Sí. llegaremos a la historia de Nicole, que también tiene una historia increíble, pero me llamó mucho la atención y esa anécdota que cuentas de finalmente cómo a lo mejor se intercambiaron los papelitos. Bueno, Seb y yo siempre habíamos asistido a doctores de fertilidad porque yo no quedaba embarazada muy fácil.
aunque tengo 5 hijos, gracias a Dios, siempre fue con un tratamiento. Entonces, el primero fue con el doctor Benaim en San Bernardino, los morochos fueron con el doctor Sammy Bronfermacher, y bueno, nosotros teníamos nuestros 3 varones sanos, agradecidos siempre, unos muchachos bellos, pero yo siempre, en ese momento, yo estaba siempre rodeada de hombres. Entonces era trabajar con mi hermano y mi papá, mi esposo Sebi con dos hermanos. Y bueno, siempre tenía a mi mamá a mi lado, a mis abuelitas, y para mí una mujer era como mi tranquilidad, porque tal vez cuando con los hombres yo trabajaba o discutía o me hacían esforzarme, con las mujeres de la familia era todo bonito, era todo para cocinar, para aprender a ser mujer, y siempre me faltaba eso. En el año 2001 vino una sorpresa que fue nuestro regalito de Dios, que se llama Jonathan, que es nuestro cuarto varón, y como mi embarazo vino así tan sorpresivo, que no necesitábamos ningún tratamiento, dijimos, bueno, Sebi, yo pienso que esta debe ser la niña, porque mira, vino así de sorpresa. Entonces, bueno, pasó el tiempo, el embarazo se consolidó y nació Jonathan, el cuarto varón. Pero como cuéntale lo del papelito. Bueno, en ese momento, cuando en uno de los viajes que mis padres hicieron a Israel, Joyce y mi hermano estaban también buscando bebés, y mi mami nos dijo, bueno, me voy a Israel, háganme un papelito que vamos a ir para el cótel. Entonces Joyce desde su casa escribe su papelito, yo escribo mi papel, y como te digo, yo siempre agradezco y todo, pero sí pedí una hija. Yo pedí una hija y bueno, yo siempre quería tener mi niña, y cuando mi mami volvió de su viaje de Israel, Joyce estaba embarazada, y a unos meses después Liliana estaba embarazada. Y entonces dijimos, bueno, increíble, el cóctel como siempre, o sea, eso no falla. Y cuando nacen los niños, Joyce tiene su niña, Regina, su primera hija, y yo tengo a Jonathan, mi cuarto varón. Entonces siempre le echábamos broma a mi mamá y le decíamos, yo creo que tú invertiste los papeles, porque yo me imagino que mi hermano y Joyce habrán pedido un varoncito, porque, bueno, para seguir la familia, y después yo había pedido mi niña, pero bueno, son... Jonathan tenía que venir al mundo definitivamente a traer muchísimas alegrías a la familia. Todos. Me parece, vamos a entrar en un tema que creo que es importante. Aparte, me encanta el tema porque es un tema muy, al fin y al cabo, educativo, que tiene también una dinámica en tu casa de negociación y de conversación que me llamó muchísimo la atención, Lilian, y estas son historias que contar, historias de vida y enseñanzas de vida, y me parece increíble poder traer la dinámica de familia, de cómo finalmente ustedes, tú y Sebi, pues llegan a un acuerdo de cómo tener un quinto hijo, y esas conversaciones que creo que le pusimos el nombre ayer de zona franca, ¿no? De llegar a una hora en la casa de una mujer que tiene el día completo de trabajo, además que tiene un día completo en voluntariado, porque nunca dejaste de ser activa trabajando en el SEC, en Fundasec, que cómo te invita Talma y te convence para trabajar. Pero bueno, el hecho es que esta venida de Nicole es increíble, y a forma educativa me parece que nos puedes contar cómo fue toda esa historia. Claro, o sea, Seb y yo siempre trabajamos en nuestras empresas familiares, y cuando llegábamos a la casa era un momento de conversar cómo había sido nuestro día, qué tal todo con los niños,
Y era Perdón, vale la pena hacer un inciso acá que creo que no lo dijimos, que Sebi finalmente, él se gradúa de médico, pero termina trabajando en el negocio familiar con su bueno, padre Natán, cuando, que también falleció en el 99, si no me equivoco, creo que lo dijo eh, Sarita más adelante. sí, sí, Sebi es graduado de médico en la Universidad Central y cuando se va a graduar, los padres le dicen, bueno, ¿qué quieres, graduación o compromiso? Porque, bueno, tenía que escoger y entonces, bueno, Sebi dice, bueno, está bien, compromiso, me voy a comprometer. Y se compromete conmigo y yo me estaba casando con un médico. Y a los meses de preparar, de estar en preparación de la boda y todo eso, Sebi quería irse a Estados Unidos a prepararse como cirujano plástico. Y habla con su papá, pero esto ya es más historia de él. En algún momento lo puedes entrevistar, pero te cuento corto. El papá le dice, ¿por qué no te quedas a trabajar conmigo? Que tú me has ayudado tanto cuando los cortes de la central, que la gente eh, no podía ir a la universidad y tú venías a ayudarme. Y es un negocio muy familiar y donde yo no puedo delegar a empleados porque se trata de una joyería. Y bueno, Sebi lo pensó, por supuesto que le consultó a mucha gente y tanto como mi papá y como gente cercana a Sebi le dijeron, mira, vete a la playa, montate en una roca donde no tengas a nadie, mira el horizonte y piensa para ti qué es lo mejor para ti, porque si alguien va a escoger por ti lo que vas a hacer en el futuro, es una decisión bastante compleja y nosotros te recomendamos que seas tú que lo decidas. Y bueno, así fue, Sebi se fue a una roca solo y lo pensó y cuando volvió decidió, estábamos casándonos y decidió entrar en el negocio con el papá. Y bueno, así pasó el tiempo y tanto Sebi trabajaba con su familia y yo trabajaba con mi familia. Y cuando llegábamos en la noche, que era el momento de la cena, hablábamos, por supuesto, de cómo nos había ido en el día y teníamos siempre secretos de empresa que no podíamos decir, pero siempre habían esas experiencias que nos complementaban uno al otro. Y era, como tú dijiste, una zona franca donde yo me sentía bien, donde no había competencia del negocio, ni había peleas, sino que más bien había una conversación franca donde podíamos hablar las cosas y ayudarnos más bien unos al otros. Y Y bueno, aprender de las distintas empresas y de las distintas claro, experiencias. claro, tanto su papá como mi papá eran empresarios y eso nos nutría a nosotros mucho y nos enseñaba mucho. Y De, de negociar. sí, de hecho yo en los diciembre la fábrica cerraba por vacaciones colectivas y yo me iba al centro a ayudar a Sebe y a mi suegro a vender en la joyería. Bueno, porque yo siempre me gustaba trabajar. Y una de esas noches, bueno, se conversó en la casa de que yo quería tener a una niña, una hija. Y Sebi me decía, mira, ya tenemos 4 varones, vamos a esperar un poquito. Era la época donde estaba Chávez en el poder y, bueno, la situación del país estaba cambiando, los negocios había que también ponerles un poquito más de ojo. Y estábamos, la verdad, bastante ocupados. Y Sebi me dijo, me pidió, mira, vamos a esperar hasta que Chávez se vaya. Y en ese momento, está bien, buscamos a la niña. Eh, y bueno, pasó un año, 2 años, y ya yo tenía 36, 37 años. Y en uno de los viajes, que me acuerdo perfecto, venía yo solita para Miami. De repente me encuentro con la American Way y en esa revista había una propaganda de un lugar que se llama Microsort, que es un IVF, es un lugar de fertilización, pero lo que más estaban promocionando era que ellos hacían escogencia de sexo. Y bueno, esto era en el año 2005. Bueno, y en el año 2005 se escuchaba muy poco de ese tema. Sí había fertilizaciones in vitro y ayuda para quedar embarazado, pero no había tanto
el escoger. Y bueno, yo agarré mi revista, me la guardé en la cartera. Cuando llegué de vuelta para la casa, le dije a Sebi, mira, conseguí un lugar que yo creo que nos puede ayudar a buscar la niña. Y para que sepas que Chávez no se va a ir. Y yo sí quiero mucho mi niña y yo ya voy a estar próxima a cumplir 38 años y de verdad que, bueno, quiero. Y bueno, Sebi, la verdad que no es por, o sea, siempre me ha apoyado en cosas, por supuesto, en todas las cosas y en esto, que era sobre todo algo tan importante para mí y bueno, también tan retador, porque era buscar a una hija. Y bueno, aceptamos el proyecto nuestro secreto, y bueno, nos organizamos. Nosotros fuimos a Virginia, que es donde queda el instituto de Microsoft, que de hecho lo buscamos y todavía existe. Y fuimos para allá, tuvimos una reunión y bueno, salimos con el 95% de porcentaje de que iba a ser una niña. Ellos tenían en su estadística que 95% de probabilidad de que yo podía tener una hija. Y cuando salimos de la reunión, Sebi me dijo, bueno, gorda, ya sabes, tenemos 95% de chance, pero si entramos en el 5%, es un 100% varón. Y yo quiero que tú me digas ahorita si tú estás preparada para tener un quinto varón. Y si lo vas a querer, y si lo vas a cuidar, y si lo vamos a... Wow. Y bueno, muy buena la aterrizada de Sebi, de que yo me pueda ver en un momento, o sea, en Por un caso, supuesto. con otro varón. Y bueno, nuestros varones han sido todos tan bellos y yo decía, bueno, gordo, no hay quinto malo, vamos a echarle, vamos a rezar, vamos a querer que esto pase. Y bueno, así fue como pasó. En el Instituto de Microsoft en Virginia prepararon la muestra de Sebi y después yo vine a Venezuela y con mi doctor, el doctor Sammy Bronfermacher, y con su equipo de embrios, donde estaba trabajando la doctora Estrella Lapsher, ellos nos ayudaron a hacer el in vitro y a que ese embrión se formara y embarazarme con Nicole. Y Y el bueno, día que todo recibiste la esto fue noticia de que sí consultado, era niña, era niña, todo esto fue consultado previamente con mi hija para yo poderlo contar tan y bella, Nicole. ella me lo autorizó y bueno, fue un challenge y un reto muy lindo tanto de Sebi para mí y para toda mi familia, porque siempre hemos sentido apoyo de todo el mundo. Y también le debo el agradecimiento a la doctora Estrella Lapsher y a su equipo y también al doctor Sammy Bronfermacher, que de hecho él me pidió cuando nació Nicole que él quería documentar este estudio, o sea, este caso. Y bueno, yo también traje aquí una entrevista que nos hicieron en esa época, eh, cuando Nicole tenía 6 meses. Bueno, esto está publicado online. Cuando Nicole tenía 6 meses, me hicieron una entrevista en el Nacional que se llamaba Primera bebé venezolana con selección de sexo y reproducción asistida. Y bueno, fue, fue un... Ese fue el otro milagro que llegó. Qué bello, qué bello. Gracias por compartirlo y gracias a Nicole públicamente por haber permitido pues que cuente su historia. Me parece una historia divina. Aparte que Nicole es una niña muy querida y con una familia de varones que la tienen consentida. La cuidan, sí señor. En, sigue la historia porque pues obviamente llegó un momento donde la situación en Venezuela se vuelve, por llamarlo así, insostenible para aspectos, cada uno, pues siempre lo digo, tiene su momento y su decisión, uno no está aquí para juzgar a nadie,
cada uno toma o no toma o la decisión de salir o quedarse, pero ustedes por circunstancias empiezan a ver que en definitiva, en definitiva querían salir, ya tenías a 3 hijos estudiando afuera y ya veían como que la situación un poco delicada para continuar viviendo en Venezuela, pero tenía que ser algo programado y estudiado y pues como ya bien lo escuchamos con la historia familiar, pues ustedes comienzan a hacer esa investigación para empezar a ver qué van a hacer. Si quieres, puedes contarnos un poco Bueno, porque... cuando nos Eh, vi, cuando nos vimos con 3 hijos afuera, ya estudiando en sus universidades, y nosotros con 2 niños, con 2 hijos de diferentes edades, tenían 10 años de diferencia, empezamos a ver que, y los negocios también estaban un poquito más, digamos, afectados por toda la situación que estaba pasando en el país. Y mi hermano ya había migrado al Perú para encargarse de Gomelás, de toda la empresa que formaron allá en Perú. Y veíamos que realmente el futuro nuestro, de mi familia, de Sebi mío, con los hijos afuera, preparándose como profesionales, no iba a ser en Venezuela. Ellos posiblemente se iban a graduar y iban a empezar sus vidas en Estados Unidos, donde se estaban graduando. Y bueno, nosotros con ese ejemplo familiar donde siempre nos ha gustado vivir en familia, vivir juntos, empezamos a hablar con nuestros padres y explicarles cónchale, que cómo veían ellos la posibilidad de que nosotros migráramos. Podía ser como un híbrido, de que de repente nos mudamos con los niños chiquitos para que ellos empiecen a estudiar en Estados Unidos y de alguna forma viajar. Pero también por otro lado necesitábamos los documentos para poder vivir en Estados Unidos, que nos diera oportunidad de tener una visa o un estatus migratorio legal. Y en esa oportunidad nosotros contactamos a Andy Fisher, bueno, nuestro amigo común, Andy Fisher, que es un broker de negocios súper profesional. Bueno, ya lo conocía yo de antes. Habíamos trabajado algo juntos con Gomelás, un proyectico que él nos ayudó. Y Andy estaba justamente haciendo eso, es representante de varios negocios y ayuda a la gente a invertir en Estados Unidos, también con la posibilidad de migrar. Y trabajamos con Andy unos 3 años intensos, muy intensivos, donde yo venía, Sebi venía yo con mi papá, buscábamos negocios, los analizábamos, los desnudábamos, y en esos 3 años logramos conocer a este dueño que es un terapista respiratorio que tenía un negocio llamado American Home Care Equipment, y es un negocio donde hace servicios a gente que necesita equipos médicos en su casa. Y para uno obtener una visa acá en Estados Unidos es mejor venir, bueno, para nosotros nos pareció la mejor manera venirnos haciendo una inversión y que podamos trabajar después en ese negocio. Y el sistema migratorio siempre le gusta un negocio que tenga potencial para crecimiento y también que tenga empleados y que esté facturando, que esté funcionando, pues que no sea un negocio transparente ni un maletín. Y en ese momento ese negocio nos pareció una buena oportunidad y cumplía con los requisitos que estábamos buscando en ese momento para la parte migratoria. Tuvimos varias reuniones con el dueño un señor encantador, un cubano americano, donde se hizo una buena química, ¿De tanto nombre? Jay Recuérdame el nombre. Gutiérrez. Jay Gutiérrez tenía esa empresa ya por más de 20 años consolidada en el mercado, una empresa pequeña, una empresa donde tenía 10 empleados y atendía de una forma, con una historia muy bonita los hospitales,
de la zona más que todo de Broward en Florida. Y Era más que todo equipo médico para sí, seguros. En ese momento sí, ya era el concepto de la empresa sigue siendo el mismo. sí, sí, igual. Él era terapista respiratorio en uno de los Memorial Hospital y uno de los doctores lo contrató para que le consiguiera los equipos para sus pacientes. Y en ese momento él empezó a crecer y destinó el garaje de su casa, porque él me contó su historia, el garaje de su casa para tener el inventario de los equipos y poder darle servicio a este doctor. Y así empezó él en el garaje de su casa con su esposa y empezó a ir agarrando autorizaciones de diferentes seguros hasta que encontró diferentes licencias y bueno, así formó su negocio. Y a mí toda esa historia me cliqueó porque dije, oye, este señor también empezó como de la nada y también era migrante. Él migró también porque era cubano y su familia lo trajo acá a Miami. Entonces, siempre, ¿sabes? No, nos llevábamos muy bien y él quedó en trabajar conmigo 3 años y Muy enseñarme. importante, claro, para... Sí, también responsabilizarse si algo pasara, que él estuviera ahí. Y bueno, ya tengo ya voy a cumplir 6 años Sin trabajando. embargo, comentas que fue todo un reto empezar a trabajar en la empresa, porque era una empresa que no tenía la tecnología, ni cuenta un poco lo de las computadoras, que entraste, hiciste una reformulación interesante a este legado Sí, para bueno, continuarlo y mejorarlo. yo con Andy también estudiaba mucho lo que se necesitaba para poder seguir esa empresa. Yo venía de la industria textil, yo no sabía nada de equipos médicos, ni de seguros, ni de trabajar en Estados Unidos. Pero Andy me decía, mira, tú tienes lo que llaman, que nunca me voy a olvidar, el skill, o sea, tú tienes eso en tu chip de cómo gerenciar, de cómo manejar inventario, de cómo vender. Entonces, te va a ir bien, o sea, no te tienes que preocupar por esa parte, porque él se va a quedar contigo 3 años y te va a enseñar. Y de hecho, el negocio o sea, tenía un buen equipo, un equipo de gente que sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero por otro lado, el negocio estaba muy como enchapado a la antigua, o sea, obsoleto, las computadoras con barriguita para atrás, no había wifi, o sea, todo muy, muy viejo y realmente él lo que quería era vender el negocio para retirarse, porque ya estaba llegando a una edad donde ya no quería seguir trabajando. Y bueno, yo entré, la verdad que tuve muchísimo apoyo de Sebi. Aunque él seguía trabajando en Venezuela con algunas cosas, él siempre me apoyó y me ayudó. Y él estaba al lado mío, recomendándome, ayudándome. Y bueno, lo logramos. O sea, se hizo un cambio importante. Tenemos una empresa bonita. Gracias a Dios, trabajamos duro. Pero bueno, estamos contentos de poder también darle el futuro a nuestros hijos. ¿Cómo fue la negociación con tu papá para seguir de cierta forma tu trabajo en Gomelast, de administración? Bueno, muy, muy difícil, la verdad, porque mi papá nunca ha creído en el trabajo remoto. Mi papá siempre ha sido de las personas que dice que para llevar un negocio, una empresa, tú tienes que estar ahí, tienes que llegar temprano, tienes que estar al lado de los trabajadores, ellos tienen que verte. Y yo creo que fue recientemente con COVID que mi papá se dio cuenta de que el mundo ha cambiado y de que las cosas pueden seguir funcionando de una manera remota, pero claro, con mucha responsabilidad y con mucho knowledge. De eso, cuando mi papá me metió a trabajar, él no me metió a trabajar en un escritorio ni en una oficina, él me metió a trabajar con los obreros. O sea, yo era amiga de los obreros me conocieron de Wow. chiquita y aprendí lo que ellos hacían. Yo aprendí a pasar los hilos y bueno, ya después que me gradué y me casé, ya empecé a trabajar en la oficina y bueno, tengo unas experiencias y una educación muy importante de todo lo que me dio Gomelasta a mí
y todo lo que yo he podido aprender de la gente que trabaja ahí. Y bueno, por supuesto de mi papá, y estoy súper orgullosa de poder pertenecer a algo así y que mi hermana y mi papá puedan continuar ahorita con Brian ese legado que mi abuelo y su hermano hizo de la nada, llegando de una guerra. Es así. Además que todo este trabajo de voluntariado que realizaste en Venezuela y que todavía sigues en varias de tus funciones, Talma hace poco vi que entró, así que me encantó lo que dijiste de ese poder de convencimiento de Talma de llamarte un día y decirte, por favor, ven a trabajar conmigo y apoyarme en este proyecto de Fundasec, increíble, pero además tienes toda esta, ¿tienes cuántos años aquí? ¿5 años? ¿6 años? Sí, Y 6 años. ya estás también muy involucrada en trabajo comunitario. Si quieres, cuéntanos también un poco cómo ha sido esa escalada en un tan corto tiempo, porque inclusive formas parte de la junta directiva Del de, service. del JCS, el Jewish Community Service, y que es un trabajo que también pues quita tiempo y es un trabajo de dedicación. Si quieres, puedes hablarnos un poco de Sí. esto. Bueno, sí, como hablamos, o sea, desde pequeña a mí siempre me gustó estar en la comunidad, ayudar en lo que se pudiera. Eh, Siempre estuve muy agradecida de la oportunidad que me dieron de trabajar en el sistema educativo comunitario, primero en la fundación del colegio, porque eh, siempre, o sea, yo siento que las tres entidades que le dedico un poco de tiempo voluntario son entidades que ayudan al prójimo no solamente de mejorar la calidad de vida, sino en la parte educativa. Yo siento que este mundo está cambiando tanto que la única realmente herramienta que tenemos para progresar, para salir adelante, es con la educación. Y bueno, si te das cuenta, Espacio Ana Frank es una organización que educa, transmite valores y transmite la tolerancia de los diferentes y es una organización donde me siento muy identificada. Después Fundacec es el colegio donde yo me gradué, donde estudiaron mis hijos. Siento que le debo todo a ese colegio y si puedo aportar algo desde acá, uno no solamente puede ayudar con dinero, uno también puede ayudar con su tiempo, con sus experiencias. Eh, y cuando llego a Miami, en el año, un año después de que ya tengo más o menos establecidos a mis dos hijos, Nicole y Jonathan, en el colegio, que también fue un proceso difícil de lograr, eh, me reúno con Orit Birnbaum, que ella es era la chair en ese momento del Jewish Community Service de la división latina. Ella estaba formando ese grupo latino y me llama y me dice que ella quisiera bueno, que yo conozca este grupo, a ver si tengo tiempo para dedicarle a esta organización y que están teniendo muchísima gente de Latinoamérica, de diferentes países, que son mujeres que vienen y quieren también ayudar a su comunidad, como personas que están llegando. Y bueno, de hecho nos reunimos con otra de las personas que ya pertenece, o sea, que pertenece más a la parte americana de la organización, que se llama Helen Chassett, y ellas dos me explican un poco de lo que se trata. Y bueno, yo me doy cuenta, desde que yo llegué, yo me doy cuenta que las organizaciones, las fundaciones acá en Estados Unidos se manejan de una manera muy diferente a lo que venía yo haciendo en Venezuela. Es más complejo, la extensión es más grande y hay, o sea, está como estructurado. Uno no puede salirse del carril porque eso no te corresponde. Eh, de hecho, el Jewish Community Service está amparado por el umbrella del Jewish Federation. Entonces, hay muchas cosas en la organización
donde nosotros tenemos que pedir autorización al Jewish Federation para poder ejecutarlas o hacerlas. Tenemos que guiarnos por el calendario de el Jewish Federation. Entonces, es otra cabeza donde me ha tomado tiempo aprender y entender cómo ayudar de una manera más estructurada, por no decir burocrática, pero ahí hay que pedir permiso para todo. Entonces, Y bueno, hablábamos un poco también de las necesidades que uno encuentra, sobre todo en gente de la sí, comunidad que muchas veces uno piensa que no, pero cuántas cosas hay, ¿no? Y todo el trabajo que hacen para estos todavía sobrevivientes del Holocausto, que me sí, yo comentabas ayer, específicamente un número de casi 600 personas que a ustedes ayudan directamente en cuanto a vivienda, comida. sí, un poco por ser nieta de sobrevivientes del Holocausto, siempre me he identificado mucho con los sobrevivientes y he tratado de estudiar la historia y de conocer también, no solamente a mis abuelos, por supuesto, pero a gente que pudo haber estado ahí, aprender de ellos, de todas sus experiencias. De hecho, el primer año que nosotros llegamos a Miami, nos registramos para ir a la Marcha por la Vida, que es un viaje bueno, que a mí también me marcó la vida y que me parece súper importante de poder hacer. Esta organización también me identifica mucho porque nos encargamos de darle una calidad de vida a los sobrevivientes del Holocausto de la parte de Miami-Dade. O sea, Florida es muy extenso, el sur de Miami tiene diferentes condados y el Jewish Federation, el Jewish Community Service al que yo pertenezco, está en la parte de Miami-Dade. Y tenemos 600, un poco más de 600 sobrevivientes. Durante el año se hacen varios eventos súper lindos, interesantes, que son la Milk and Honey, que acaba de pasar en Rosh Hashanah, donde se preparan cestas y se les llevan a los sobrevivientes o a las personas que están inscritas en la fundación. También está la recolecta para Pesach, que se le entrega a todas las familias también la cesta para pasar su semana de Pesach. Y hay 43 programas, imagínate, en el Jewish Community Service, que, bueno, eso es infinito el trabajo que se hace ahí, pero en el que más yo estoy involucrada es con los Holocaust Survivors, con Masada Home Care, que es la institución que se encarga de darle ayuda a cada casa de personas que necesiten o una persona para ayudarlas a vestir, a hacer las compras, a llevarlas al médico o incluso hacer tareas en la propia casa. Eso, y hay un programa súper bonito e interesante y bien complejo que es el de Mental Health. Yo no estoy abocada a ese programa, pero es un programa que ayuda a muchísima gente. Y bueno, yo me doy cuenta cuando llego a Miami, que nunca me lo imaginé, que hay unas necesidades increíbles en esta ciudad, hay gente pasando mucho trabajo y que el sistema americano es un sistema duro, es un sistema donde la gente pasa trabajo y hay que ayudarlos. Y bueno, por eso decido formar parte de esta organización y pertenecer. Increíble, Lilian. De verdad que es fascinante. Creo que me quedo corta y en describirte porque eres una persona que como mujer, pues obviamente admiro y además en todas tus facetas, pues has dado lo mejor de ti. Y pienso que tu papá y tu mamá, que seguramente estuvieron aquí escuchándote el día de hoy, han de estar muy orgullosos de la hija que formaron y estoy segura que tus abuelos, los cuatro, porque creo que tu abuelita Jenny acaba de fallecer este año, en Sí, el 2021.
larga vida siempre para ellos que dieron tanto. Estoy segura que los cuatro están orgullosos desde allá arriba, pues viéndote y observando esta mujer tan completa en todas las áreas, porque creo que hemos abarcado no solamente tu área familiar y tu área laboral, sino también como esta última etapa, esta área de voluntariado, que una mujer de dar, en definitiva, ya entiendo por qué no entendías cómo pedir, porque siempre lo que has estado acostumbrada y el ejemplo que has recibido en casa es una mujer de dar, una mujer de agradecer. Quiero el ejemplo o el consejo que siempre pido, pues ya lo acabas de dar, ese consejo tan sabio para la juventud y para nosotros mismos en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Pero quisiera, si puedes agregar algo, eh, porque sé que siempre lo digo, me impresiona cómo este programa no solamente lo escuchan gente contemporánea con nosotros, o a lo mejor también un poco mayor, más mayores como nuestros padres, sino también muchos jóvenes, jóvenes que están Qué bueno. apenas empezando su vida, 19, 20 años, que escuchan y creo que toman con seriedad los consejos que nos dan. Y por eso siempre pido ese consejo que pudiesen aportar. Y también, pues obviamente nosotros coleados, porque muchos, como bien lo dijiste, hemos comenzado y nuevamente nuestras vidas en otro país. Y ojalá tus palabras sean tomadas de que podamos regresar a este país de los brazos abiertos como lo es Venezuela. Y estoy segura que así como la sigue erguida y siguen tus padres viviendo en Venezuela y trabajando con esta empresa, estoy segura que probablemente en algún futuro muy cercano podamos nosotros regresar y terminar te dejo estas dos preguntas al aire, terminar con esta pregunta que tomo prestada de alguien a quien yo admiro muchísimo, que es Guy Raz, acerca del trabajo y la suerte. Pues entender a través de estas casi 2 horas que nos tomó escuchar tu historia, entender y saber cuál es tu percepción en tu vida acerca de trabajo o suerte. Bueno, mira, yo creo que siempre hay que tener suerte en la vida y te voy a dar el ejemplo perfecto para saber, o sea, en mi percepción, el trabajo, yo diría que no es un balance igual. Yo siento que hay que trabajar y, por supuesto, hay que tener suerte. El ejemplo práctico que te doy es mi mamá cuando cocina. Ella prepara la torta y cuando la va a meter al horno, dice que la suerte suba. ¿Qué significa eso? En realidad yo podría decir, bueno, ojalá que la suerte suba, todo el mundo quiere tener suerte, pero si no hay trabajo, si no hacen la torta, ¿qué suerte va a subir? Entonces yo siento que hay que estar agradecido cuando uno tiene suerte, cuando uno tiene pedir, por supuesto, masal. Uno siempre dice masal tov cuando tienes una alegría, cuando tienes un cumpleaños, siempre te dan buenos deseos y eso es muy importante. Pero yo te diría, matemáticamente hablando, un 75% es trabajo, porque el trabajo, la responsabilidad, el saber que tienes algo que hacer en el día, en tu vida, el proyecto que tienes, te va a hacer que venga la suerte, pero tienes que buscarla, no viene sola. Wow, qué belleza de ejemplo, me encantó. Por cierto, aquí está diciendo Rosita Veracha, Raquel lo dijo en la última reunión de Espacio Ana Frank. Ah, ¿viste? Qué bonito, qué bonito. Voy a leer algunos de los comentarios porque, como siempre digo, estos comentarios lamentablemente al ser un live desaparecen una vez que terminemos, así que por lo menos quedan si hago la lectura. Dice Ferro Facil, bravo Lilian. Raquel Gardner, Lilian, ejemplo a seguir, familiar, emprendedora, comunitaria y amiga querida.
Dice, bueno, Rosita, que mencionó lo de tu querida madre, me encanta lo de la torta, wow, qué ejemplo tan bueno. Dice Melitza Z, Lilian y Tamara, felicitaciones a las dos, muchísimas gracias. Es Benjamín y Melita Schomstein, qué lindo. Gracias, qué lindo, ¿ah? Ingeniero Benjamín, ¿quién no lo va a recordar? Un Yo abrazo, trabajé saludos a en ambos. la mesa del SEC, claro. Claro, claro. Dice Nora Eskenazi, gracias por tan excelente y enriquecedora entrevista. A ti, Tamara, por ofrecernos este espacio para verlas. Y a Lilian, por contar tu historia y por tu aporte a nuestra comunidad. Cariños a las dos. Qué bonito. Dice, bueno, Felipe nuevamente, Felices Schwensen. Saludos a Raquel de parte mía. Por favor, menciónale que soy el hijo de Lía, amiga de toda la vida de Rosa y Manfred Bloch. Qué bonito. Seguro, Felipe, y seguro Raquel te está escuchando. La doctora Juana Frontera, felicidades a ambas. Sara Abramovich, Lilian, una persona muy especial, siempre dispuesta a ayudar. Qué bonito, qué bonito. Sigo leyendo, dice Vivian Good, tus amigas que no podían faltar hoy, auténtica, adorable y admirable. Dice Mijal Wisner, buenísima la entrevista, la felicito a ambas, gracias. Dice MR Furman, Ese es mi, eh, ¿perdón? mi hijo Aarón, Este es Aarón, que tengo mi Aarón. barra también, La porque barra, excelente entrevista, un ejemplo a seguir, por favor, Aarón, ¿cómo no va a ser ejemplo a seguir tu querida madre? Reyes es, admirable Lilian. Tienes aquí también Luis Gardner, que también entró a escucharte. Muchísima gente, voy si quieres para atrás para seguir leyendo. Gelruth, Gelruth, será el hermano de Daniel Andrés, claro mi que amigo sí. Andrés, claro. Estudió también contigo, claro. Querida Lilian, excelente ejemplo a seguir, buenos principios, trabajo fuerte y dedicación, clave para el éxito. Dice Beatriz Ressler, saludos a tu mami Raquel y a tu papá. Bueno, Sigo leyendo, voy para acá, la doctora Juana Frontera nuevamente. Lilian, extraordinaria historia humana y profesional. Sigo por aquí, a ver, que no se me olvide ninguno, quiero leer los más que pueda. Dice Vivian Barcilay, gracias Lilian, qué bello todo lo que haces. Dice, bien, Barcilay me cargó cuando yo nací, es mi madrina. ay, qué bonito, la madrina, qué belleza. Tan bella. Dice Aarón Enrique, saludos desde Caracas, Nelson Gabazón. También vi que tenía gente conectada de Chile, perdón, de Perú. De Y Perú, sí. bueno, todo el mundo aquí fascinado con estos consejos que nos diste. Quiero agradecerte nuevamente y públicamente. Veo que hay muchos corazoncitos, me encanta Bueno, eh, y por Tamara, haber dado esto dedicado, pues sé que fue un trabajo, todo el mundo me dice, no quiero llegar a las 2 horas, pero lamentablemente son muchas historias, creo que hacemos magia en contar tantas historias de prácticamente dos lados, ¿no? Porque estamos hablando del lado de tu padre, el lado de tu madre, y creo que bien vale la pena, repito, no es lo mismo escuchar solamente tu historia sin conocer la historia de nuestros antepasados, y creo que este programa lo ¿de dónde amerita. viene uno? Es muy importante. Mira, las historias se repiten, es importante estudiar el pasado. Hoy en día mira todo lo que está pasando con el antisemitismo, con los extremismos, y yo sí creo que es importante estudiar y también transmitirle a nuestros hijos, porque en algún momento determinado uno no va a estar y uno no quiere que ellos pasen por todos los terrores que pasaron nuestros abuelos. Y es importante este proyecto, como te digo, te apoyo, Tamara, te deseo muchos éxitos y te tengo la tarea de que me ayudes a entrevistar a todos esos sobrevivientes del Holocausto que tiene el Jewish Community Service, porque son historias importantes que, mira, muchos de ellos son muy mayores, muy viejitos, muchos ya no están, y qué importante es tener documentado todo eso. Muy, muy importante. Estamos haciendo historia y bueno, Te gracias por esa felicito. invitación.
Por supuesto, colaboraré contigo humildemente con ese proyecto. Y bueno, te puedo leer algunos más comentarios que está diciendo la gente. 2 horas que pasan volando, dice Rebeca Seir. Me da pena tener tanto tiempo a la gente. Dice, legado de abuelo Jacobo lo tiene su nieta Liliana. Lilian, qué lindo, qué lindo. Dice Emma, creo que este es Moguita. Ajá, Sí, en Perú. Él eh, está. qué lindo. Dice Rosita Veracha, Tamara siempre acertada en tu forma de llevar la entrevista. Gracias, Rosita. Mi hermano Amnón, bravo a las dos. Qué Qué lindo. bonito. Dice Sara, creo que esta es tu prima. Bueno, tu prima adquirida, ¿no? Ajá, Sara, la hija de la mora Miriam Jagerman. Una sí. mujer muy querida. Claro que sí, Sarita. Sime Farache, Liliana, excelente ser humano y valiosa. Rivka Furman, te Ah, felicito, mi querida. Qué bonito dice. ¿Ves? Sara Jagerman, claro, aquí están. Aquí está toda la familia apoyándote. Brian Furman, tengo que leer este comentario. El morocho, ejemplo a seguir desde siempre. La Ma, te quiero. Gracias, Tamara, por este espacio. Y dice nuevamente Rivka, te felicito, mi querida nuera, madre y esposa ejemplar. Yolanda Benzaquén, 2 horas que pasan volando. De verdad que gracias, como lo dice Lilian, gracias de verdad por estas 2 horas que están aquí con nosotros. Se les quiere a todos y me despido. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo en Historias que Contar y como siempre digo, el programa se sube mañana lunes a YouTube y a los que quieran también pueden escucharlo fácilmente por Spotify, que es una plataforma de audio, y en Apple Podcast. Así que, Lilian, te dejo para que te despidas de tu querida gente y que pasen un domingo increíble. Bueno, gracias por estar aquí, por acompañarnos y bueno, espero que esta historia de mi vida haya sido, bueno, interesante y de alguna forma pueda colaborar y contribuir con alguna experiencia que estén pasando para que sea todo exitoso. De verdad, gracias por estar aquí y bueno, feliz domingo. Feliz Cuídense. domingo a todos, un abrazo, todos tenemos una historia que contar. Chao.